Que el Señor le bendiga una vez más. Hoy tenemos el gusto, el placer de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Hemos venido hablando de que nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener el carácter de un discípulo, el carácter de un aprendiz. Porque si nosotros queremos ser perfectos, queremos ser infalibles, eso no va a ser posible, porque cada día nosotros tenemos que aprender de Dios en nuestras propias fuerzas, nuestra vida cristiana, vivir una vida espiritual exitosa, bendecida con el poder y la unción del Espíritu Santo. No sería posible. Necesitamos de la palabra, necesitamos orar, necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Nos tenemos que entrenar en ello. Por eso les bendigo, discípulos del Señor. Pero también en nuestra vida cristiana debemos de buscar, debemos de entrenarnos en amar a Dios sobre todas las cosas y cumplir con ese segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Estuvimos hablando la última vez sobre la importancia de ser entrenados para escuchar a Dios, para escuchar la voz de Dios, porque la Biblia dice que sus ovejas, las ovejas de Cristo, escuchan su voz y le siguen, y que Él las conoce por su nombre. Hoy hay muchos cristianos siguiendo a hombres, siguiendo muchas cosas, menos a Jesús, porque no ha sido entrenado en escuchar a Dios en su palabra. Aunque Él hable a través de sus 5 ministerios, a través de la creación, Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros a través de la palabra. Y hoy vamos a seguir hablando en una segunda parte, entrenados para escuchar a Dios. Estuvimos hablando que Dios se presenta con una palabra como fuego, dice Jeremías, y como martillo. Ese fuego que cauteriza nuestras heridas, ese fuego que nos limpia de nuestras impurezas, ese fuego que calienta nuestros corazones fríos, pero también ese martillo, como dice Jeremías 23, del 28 al 29, ese martillo que golpea, que confronta, ese que nos reta, que nos desafía, que nos desbarata muchas veces nuestros argumentos humanos por esa palabra divina, esa palabra que trae revelación, que trae vida. Pero también encontramos en la palabra de Dios que la presenta como una espada. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los discípulos se defienden de la tentación, del pecado y de las mentiras del diablo con la palabra de Dios. Nunca olvidemos que nosotros no vamos a poder vencer las tentaciones, el pecado y cualquier situación difícil sin la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. La palabra es viva y eficaz, no es una palabra muerta, no es una palabra que inerte, sino que la palabra de Dios es dinámica, tiene vida, tiene la fuerza, tiene el poder para cambiar nuestros corazones. La palabra es más cortante que una espada, dice en esta oportunidad, en este texto. ¿Por qué? ¿Por qué lo es? Solo ella puede penetrar nuestros corazones con su verdad. Es increíble que cuando nosotros escuchamos la palabra por primera vez, comenzó a llegar a lo más profundo de nuestro ser y comenzamos a decir o a pensar: alguien le contó nuestra vida, alguien le contó de qué estaba pasando, qué era lo que yo estaba viviendo, porque la palabra lo confrontaba, la palabra golpeaba, la palabra quemaba y la palabra llegaba hasta lo más profundo de nuestro ser, porque es la verdad de Dios y solamente ella tiene la capacidad de hacer eso. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La idea es que el Espíritu provee una espada para ti, amado hermano, amado discípulo del Señor. Y esa espada es la palabra de Dios. Para utilizarla efectivamente, necesitamos que el Espíritu Santo nos habilite
Y ahora que nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, podemos hacer buen uso de la palabra para avergonzar al enemigo y para salir de cualquier circunstancia y adversidad. No podemos pensar en la Biblia como un libro de historias o encantamientos mágicos, o de atarnos una Biblia en el cuello, o solamente andar con la Biblia bajo el brazo, o dejarla abierta ahí en la mesita de noche de nuestra habitación con el Salmo 91, o otra situación. No, la palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es espíritu, la palabra es para nosotros el arma que Dios nos ha dado para avergonzar al enemigo. Yo quiero que piense en esto, amado hermano, como discípulo, como aprendiz, como estudiante en la escuela espiritual del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un soldado o un gladiador en entrenamiento practica ataques con su espada, movimientos y posiciones para que en el momento de la batalla le sirva. Ahora nosotros debemos de practicar y adelantarnos en el tiempo para que cuando el enemigo venga, nosotros sepamos cómo usar la espada y poder tener esa victoria y tener esa habilidad para enfrentarlo y vencerlo en el nombre de Jesús. Cuando el soldado o el gladiador se enfrenta con su oponente, él ya sabe el tiempo, él ya sabe los momentos, los movimientos, la posición que debe de tener para poder enfrentar a su enemigo. Así debemos nosotros de ser en lo espiritual. Debemos estar preparados, que cuando el enemigo venga estemos posicionados, tengamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en nuestros corazones, en nuestros labios, en nuestras acciones, para poder vencer los ataques del enemigo y poder vencer la tentación, una derrota, una desgracia, un sufrimiento, una enfermedad. Estar capacitados para vencerlo. Para utilizar efectivamente la espada, necesitamos practicarla, necesitamos memorizarla, necesitamos inspirarnos en ella, venir al encuentro de la palabra. Un gran ejemplo de eso fue nuestro Señor Jesucristo, que Él, para combatir a Satanás allá en el monte de la tentación, lo hizo con la palabra. Hay un hombre que se llama Martín Lutero, dijo en una oportunidad que el Salmo 31 verso 1 dijo que la palabra del Señor, cuando vino a su corazón, porque el texto dice que vino a entender, que la palabra le dio a través del Espíritu el verdadero entendimiento de que el justo por la fe vivirá, que no era por obras, sino que era a través de la fe en Cristo, en la obra expiatoria, en la obra redentora pagada por nosotros en la cruz del Calvario. Así que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Tú puedes vencer al enemigo, tú puedes vencer esos pensamientos negativos, tú puedes vencer ese desánimo, tú puedes vencer esa pobreza espiritual y material, esa enfermedad, esa situación en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en este país, con la palabra de Dios. Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Él dijo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra encarnada en nuestro Señor Jesucristo nos trae libertad, nos trae autoridad, nos empodera para que podamos nosotros seguir viviendo. En el Salmo 119, verso 5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oiga, también aquí se nos presenta como una lámpara, como una lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios nos guía, amados hermanos. La palabra de Dios nos da esa instrucción, nos da ese norte, nos da ese objetivo, nos da esa meta. Sin la palabra de Dios estaríamos perdidos y yendo en direcciones equivocadas. Y hay muchos cristianos que, por no aprender a escuchar la voz de Dios en la palabra, al leerla, al escudriñarla, al espigar en ella, anda por caminos equivocados,
Con la palabra de Dios podemos ver la verdad en este mundo oscuro, que le está llamando bueno a lo malo y que a lo bueno le llama malo. El salmista sentía que mientras andaba por el camino de la vida, la palabra de Dios hacía que sus pasos fueran seguros. Él no sabría por dónde caminar sin la guía de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros queremos tener un buen destino? ¿Cómo queremos nosotros tener una buena llegada a una meta sin la palabra, sin escudriñarla, sin que ella sea nuestra lámpara, sin que ella sea nuestra luz? ¿Es posible el andar por el camino de la vida sin saber dónde ponemos nuestros pies? Definitivamente no. Por eso hay mucho cristiano que anda a tientas, que anda equivocándose, que anda derrota tras derrota. ¿Por qué? Porque no permite que la luz de la palabra ilumine su camino. Para utilizar la analogía, no sabemos si nuestros pies pisará sobre una buena tierra, sobre un terreno minado. Caminamos en un camino minado por el enemigo, que nos pone tentaciones, que nos pone pecado para desobedecer a Dios y apartarnos de la voluntad del Señor. No tenemos nosotros esa sabiduría en nosotros mismos de poder saber a ciencia y cierta por dónde debemos de caminar. Necesitamos de Dios. Por eso le digo, la palabra de Dios nos guía. Por eso la palabra de Dios nos pone ese norte que necesitamos como matrimonio, como familia, como soldados, como ciudadanos. Necesitamos como empresarios, lo necesitamos como profesionales. La palabra de Dios será la lámpara para nuestros pies. La lámpara que nos va a ayudar a no caer en emboscadas. Dicho de otra manera y de manera más sencilla, la Biblia nos debiera de ayudar a andar en el camino que Dios quiere que andemos. La palabra de Dios tiene ese propósito, ese objetivo, que nos va a guiar a la verdad, a la voluntad de Dios. Piensa en todas las personas de diferentes lugares que utilizamos la palabra caminar. Hablamos de pasear, caminar, caminata, recorrer, perder el tiempo, desfilar, trotar, marchar, deslizar, patrullar, vagabundear, vagar. O sea, eso podemos estar haciendo con nuestros pies hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Todos podemos andar en nuestros propios caminos, pero Dios quiere ser nuestra luz a nuestros pies en nuestro caminar para que sepamos hacia dónde dirigirnos y que si en el camino hay emboscadas, hay situaciones que el enemigo ha provocado o ha levantado para destruirnos, nosotros como buenos soldados de Cristo tener la capacidad para sobrepasarlas, para vencerlas, para destruirlas. Las distintas palabras nos mostraron que hay muchas maneras maneras de andar y cada una de ellas nos dice algo a nosotros. Yo pregunto, ¿hacia dónde van tus pies? ¿Hacia dónde te dirigen tus pasos? ¿Hacia dónde estás caminando? Permite que la palabra de Dios sea tu guía. La ilustración de una lámpara dice algo también. Así es nuestro pasillo en el camino oscuro y peligroso, iluminado por la palabra y la luz de la palabra. Pero a menos que la lámpara esté encendida, a menos que la enseñanza del Espíritu Santo acompañe la palabra, todo es oscuridad, mis hermanos. Por eso, antes de escuchar, antes de leer la palabra, tenemos que orar que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para nosotros poder ver la voluntad de Dios y poder caminar hacia ahí. Una oscuridad densa puede ser disipada con la palabra de Dios. No nos quedemos satisfechos con leer la palabra sin obtener esa luz, amados hermanos, sin tener esa iluminación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que alumbre nuestro entendimiento. El enemigo quiere que nosotros andemos en oscuridad, que nosotros andemos en tinieblas. Por eso es que necesitamos la palabra que sea luz. Por eso, recordando el Salmo 119, verso 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Entonces miramos nosotros que la lumbrera a mi camino, que es la palabra de Dios, no solo nos viene a mostrar el terreno donde nosotros debemos de poner nuestros pies, también nos muestra el camino por el cual nosotros debemos de permanecer, donde nosotros debemos de caminar. Mire qué hermoso y poderoso es esto. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente nos muestra a través de su luz dónde debemos de pisar con nuestros pies, pero también nos muestra el camino que nosotros debemos de seguir. Hermoso es cuando manejamos un vehículo y cargamos nuestras luces bajas, tenemos una visión corta, pero cuando ponemos nuestras luces altas podemos ver el camino mucho más largo y podemos verlo con mayor claridad. Dios no solamente quiere que nosotros, amados hermanos, sepamos en dónde poner nuestros pies, sino que Él quiere iluminar nuestro camino. Ese camino que es Cristo, ese camino donde hay bendición. Necesitamos que la Biblia nos enseñe el bien sobre el mal. ¿Cómo vencer al mal? Ciertamente tenemos algo dentro de nosotros para sentir esto en nuestra conciencia, pero nuestra conciencia puede ser débil y muchas veces ignorante, mis hermanos. O puede muchas veces estar dañada, puede estar distorsionada, pero la palabra de Dios es sublime. Es verdadera. La palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es justa y alumbra nuestra conciencia y le enseña a nuestra conciencia qué es lo que debe de hacer, qué es lo que debe de vivir. Por eso, lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Estas ilustraciones que hemos estado hablando de la palabra de Dios, de la lumbrera que trae luz, nos hace que las cosas sean más, pero más visibles y que nosotros, amados hermanos, podamos vencer esas oscuridades, esas tinieblas en las cuales el enemigo quiere que nosotros andemos. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios disipa la oscuridad en nuestras vidas. Por eso, cuando nos encontremos en ese estudio de la palabra, y si hay un texto que para nosotros es difícil entenderlo, es el momento de pedir la ayuda, buscar la sabiduría que también Dios le ha dado a tus pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, en cuanto a lo que ellos han visto y han escudriñado en la palabra de Dios. Pero lo fundamental es, amado hermano, que Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere hablarte a través de la palabra y que podamos nosotros entender que a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser guiados a través de la lectura, a través de nuestros devocionales, de nuestros encuentros con Él. Así que en esta oportunidad hablamos sobre la importancia de que la espada que la palabra de Dios, o que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Él la ha puesto en nuestras manos para poder vencer al enemigo, para poder vencer la tentación, para poder vencer el pecado, el desánimo, para poder vencer aquellos ataques que el enemigo tira contra el matrimonio y la familia, contra la integridad de la familia, lo honroso que es la familia y el matrimonio. Pero también la palabra de Dios finalizamos viendo que es lámpara, que es luz, que alumbra nuestros pies para saber en dónde estamos parados y hacia dónde nosotros también debemos de dirigirnos, porque la palabra también nos alumbra el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Quieres tú encontrarte con Dios? ¿Quieres tú experimentar su amor y su misericordia? ¿Quieres tú recibir la ayuda para tu matrimonio, tu familia, para tus finanzas, para ver la mano de Dios en sanidades en tu cuerpo? Escudriña la palabra, porque ella te va a iluminar y te va a mostrar el camino para poder alcanzar lo que tú necesitas. La palabra de Dios dice: el que busca, encuentra. El que pide, recibe. El que toca, se le abrirá. Necesitamos entrar en acción como cristianos. No estar esperando que nos caigan del cielo las cosas o que alguien de repente venga a darnos una palabra de aliento. Ahí tienes un arsenal, tienes un bagaje, tienes todo un
un aparato maravilloso del cielo, un armamento celestial maravilloso para derribar todo argumento, toda mentira del enemigo. Así que la palabra de Dios te trae fe, te aumenta en fe, te da esperanza, te hermosea el rostro y te sana los huesos. Bendita sea la palabra del Señor como espada, como luz y como esa estrella en nuestras vidas que nos muestra el camino que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a la bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, que esa palabra que nosotros también estamos buscando sea esa palabra, no la que nos gustaría y la que nos deja en nuestro confort y en nuestra comodidad. Queremos una palabra que penetre. Queremos una palabra que no regrese vacía. Queremos exponer nuestra alma, nuestro espíritu a tu palabra. Señor, que parta toda mala siembra, que destruya todo mal argumento, todo argumento equivocado. Todo argumento, Señor, que el enemigo haya sembrado en nuestras vidas. Todo pensamiento negativo, Padre, que a través de la palabra sea derribado. En un no puedo por un soy más que vencedor en Cristo Jesús. Señor amado, que esa palabra sea luz para nuestras vidas, que alumbre nuestro entendimiento, que ya desechemos esas mentiras del enemigo, esos pensamientos equivocados, Señor, que hoy le están llamando bueno a lo malo y a lo malo le llaman bueno. Señor, perdónanos y ten misericordia. Queremos ese conocimiento, esa revelación que viene del cielo. Queremos, Señor amado, hacer tu voluntad. Que tus hijos, Señor, que están siendo entrenados para escuchar tu voz a través de la palabra, sean enriquecidos, sean sobreabundados en gran manera a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No andes como una persona sin Cristo, como Él hace. No andes de esa manera, buscando el destino en muchas cosas, la bendición en muchas cosas. Tu bendición está en Cristo, tu bendición está en la palabra. Ahí nos enseñan a ser obedientes, nos enseñan a ser discípulos. Escudriña la palabra y hoy acércate a tu medio de gracia, acércate a escuchar esa predicación, acércate a recibir ese discipulado, porque ahí es donde el Señor te capacita para que puedas ser más que vencedor. Que el Señor te bendiga.